versículo 11 al versículo 19 del capítulo 17 de Lucas. Leemos la palabra del Señor y la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La Biblia dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él les vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Subraya esa parte que es bien importante. 16. Y se postró rostro en tierra a sus pies. También subraya esa parte. ¿Dándole qué? Gracias. Y este era, ¿quién dice la Biblia? Un samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y les dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Wow, qué maravillosa palabra, qué linda palabra. Amén. Vamos a darle gracias al Señor y le decimos: buen Dios y Padre, soberano Dios del cielo y de la tierra, bendito y adorado eres tú. Señor, hemos tomado este tiempo para reunirnos, Señor, para adorarte, para exaltarte y para decirte que tú eres nuestro Dios. Gracias por la salvación, Señor, que tú has derramado y has puesto en nuestros corazones por la fe en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos cada día a ser personas agradecidas, creyentes agradecidos, hijos agradecidos, un pueblo que pueda demostrar un agradecimiento, ese agradecimiento, Señor, que sale de lo profundo de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, cada día a ser diferentes, a cambiar nuestras actitudes, nuestros pensamientos. Señor, ayúdanos con esas cosas que no podemos nosotros mismos cambiarlas. Ayúdanos, Señor, a cambiarlas con tu ayuda. Necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu gracia, de tu poder, necesitamos de tu Espíritu Santo. En este día venimos a pedir la ayuda de tu Espíritu Santo para que nos ayude, Señor, a cada día ser hijos agradecidos. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad de tomar su lugar. Muchas gracias. Hemos dado lectura a un pasaje de la Biblia muy conocido y hemos leído cuando Jesús sanó con su palabra a 10 leprosos. Los versículos que hemos leído en la Biblia dice que solo uno de ellos regresó para dar gracias a Jesús. Así fue, ¿verdad, hermanos? Jesús preguntó: ¿dónde están los demás? Y fue bien claro en decir: ¿dónde están los 9? Y aquí hay algo que debemos de entender de la lectura de la Biblia, que Él se agradó de aquel que regresó. Y regresó ¿a qué? Dice la Biblia: a darle gracias. Correcto. Le regresó a darle gracias. La pregunta es: ¿por qué regresó a darle gracias? ¿Verdad? Una pregunta que tal vez no tiene sentido el saber la razón, como la Biblia lo expresa. Pero la razón por la que él vino a darle gracias es porque él se dio cuenta que había sido ¿qué? Sanado. Y no solamente la Biblia dice que vino a dar gracias, sino que dice la Biblia, cuando él se dio cuenta de que había sido sanado, hubieron dos cosas que él
accionó en agradecimiento. Y en el momento que él se dio cuenta que había sido sano, como dice la Biblia en el versículo 15, hizo algo. ¿Glorificó a quién? A Dios. ¿Y lo hizo gritando? No. Dice la Biblia que alzó su voz. Porque una cosa es gritar y otra cosa es alzar la voz, con sentido y con razón y con sabiduría. Porque dice la Biblia que él alzó su voz glorificando a Dios. Quiere decir que este hombre no le importó en qué lugar, en qué situación él estaba. Él se dio cuenta que había sido sanado. Entonces levantó la voz diciendo: gloria a Dios, gloria a Dios, gracias a Dios. Si así podemos interpretar esa parte de glorificar a Dios. Y no solamente eso, ¿qué dice la Biblia? Que corrió a donde estaba Jesús, quien lo había ¿qué? Sanado. Y cuando llegó delante de él, llegó a darle ¿qué? Gracias. ¿Y qué hizo después? La Biblia dice que hizo una acción, tomó una postura. ¿Y qué dice la Biblia que hizo? Se postró a tierra en señal de humillación, de reconocimiento y de exaltación a quien le había hecho el favor a su vida. Reconoció a Jesús como Señor y como Salvador. Pero la historia, ¿verdad? Ya la leímos, pero al final dice que esa acción le trajo, hermano, ¿qué? Lo que Jesús le dice en el último versículo, y le dice: vete en paz, tu fe te ha salvado. Es interesante esta historia de la Biblia, que nosotros podemos entenderla. Entenderla de esta manera nos enseña la Biblia que debemos de ser agradecidos. Eso es lo que este pasaje nos refleja en este día con el tema que estamos llevando a cabo. Este ejemplo es un ejemplo de agradecimiento. Entonces, uno de los desafíos más difíciles de nosotros los cristianos es mantener un corazón que esté genuinamente agradecido en medio de la adversidad. Uno de los retos más grandes para nosotros los cristianos es mantener un corazón, mis amados hermanos, genuino, que pueda mantenerse en agradecimiento a Dios, sobre todo en las adversidades. Hay quizás muchas razones para que nosotros no podamos dar gracias desde nuestro punto de vista, porque debemos de entender otro punto, y es que no toda la gente que está dentro de las iglesias son agradecidos. Y tengo que mencionar esto, porque esto es importante que lo mencionemos, porque estamos hablando de lo que es el agradecimiento. Entonces hay que pensar que no en todas las casas y no en todas las familias todos los hijos son agradecidos. Parece que muchos todavía no hemos tenido esa experiencia, ¿verdad, hermano? Cuando los hijos crecen y le dicen a uno: ¿sabes qué? Me voy de la casa porque aquí nunca me dieron nada. Cuando en realidad ha sido todo lo contrario. Se les dio todo. Se les dio abrigo, se les dio educación, se les dio comida, se les dio todo lo que necesitaban, hasta que ellos llegaron a una edad de dijeron: ¿sabes qué? Me voy a independizar y me voy a hacer mi vida. Bueno, entonces entendamos aparte de que muchas de las veces puede haber muchas razones por las que no damos gracias a Dios desde nuestro punto de vista. Pensamos por un momento, pensemos en este año que probablemente, por ejemplo, pudo haber sido un año tan difícil, o que estamos terminando un año muy difícil. No sé cómo a usted le fue en este año.
Pero podemos hablar, por ejemplo, de las pérdidas que hemos pasado, que sufrimos, las pérdidas económicas, las pérdidas, ¿cómo podemos llamarle a esto? Aún lo peor, una pérdida familiar. No estamos en pandemia, sino que este año que pasó, que estamos terminando, pudo haber sido un año difícil para algunos, y para muchos probablemente hubiese sido tal vez un año bendecido, pero tal vez no lo fue así, de ese punto de vista, humanamente hablando. Entonces, para mucha gente no hay una razón por qué dar gracias. Sí, a mí me fue mal, a mí me corrieron del trabajo, tuve problemas físicos, mi economía se cayó más con este gobierno que está, y bueno, que todo el mundo le echa la culpa al gobierno. No tuve ganancias, todo fue pérdida. Y como decimos, rey de pilón, se fue mi familiar, se fue mi ser querido. Entonces, para mucha gente, tal vez de su punto de vista humano, físicamente, tal vez no tiene sentido dar gracias. Entonces, entendamos aquí que las pérdidas que hemos tenido, podamos aquí también ver algunas causas, ejemplos que de una manera nos pueda dar trabajo dar gracias a Dios. Puede parecer casi imposible ver algún aspecto positivo en todo esto que hemos mencionado, más, ¿verdad? Si para nosotros como hijos de Dios, que hemos pasado experiencias en la vida, pero no nos han madurado estas experiencias que hemos pasado, poder ver en la vida tal vez de alguien que no tiene a Dios en su vida, poder decir que tal vez tiene sentido, pero para un hijo, un cristiano, yo pienso que no debe de tener sentido, sino al contrario, debe de haberle favorecido en algo, algunas áreas de la vida que tal vez lo haya golpeado la vida o haya tenido una mala experiencia. Esto quiere decir que nosotros en la vida, las cosas que pasamos difíciles como buenas, siempre nos deben de dejar una buena enseñanza y nos debe de dejar algún crecimiento en nuestra fe para poder resistir y poder esperar el otro golpe que viene de la vida, porque en esta vida, mientras estemos, siempre van a haber pruebas en la vida. Si usted no lo sabía, lastimosamente, los problemas nunca se van a terminar hasta que pasemos de esta vida. Se van a terminar los problemas, hermano. Ahora, si permanecemos en Dios, seremos recompensados, y donde dice la Biblia que el mismo Señor enjugará toda lágrima de nosotros, de lo que hemos sufrido y pasado. Él consolará nuestros corazones personalmente. Pero si nosotros no permanecemos, si nosotros no somos fieles a Dios, el problema más grande que enfrentará el ser humano cuando llegue al juicio eterno, hermano, que eso será lo más terrible para el ser humano. Ese es otro tema. Pero déjeme mencionar esta parte que debemos de entenderlo, y es que mucho menos encontraremos una razón, o encontrará la persona, el ser humano, una razón para dar gracias cuando están en la enfermedad, cuando están pasando por un problema de divorcio, cuando están pasando por algún abuso físico dentro, sea el esposo o sea la esposa, o con los hijos o los hijos, o también un abuso de droga, un abuso de alcoholismo. Porque aunque hay personas que están dentro de las iglesias, hay personas que todavía sufren estos problemas, todavía se enfrentan con estos problemas. Hay personas en la vida que tal vez no tienen el temor, no tienen la ayuda de Dios, y se entiende, y somos conscientes, porque muchos de nosotros vivimos esas etapas probablemente. Los que ya algunos entraron ya adultos al evangelio,
Y los que tal vez no entramos adultos o casados, pero entramos ya jóvenes adultos, nuestra vida no era nada bueno. Bueno, en lo personal, yo entré a la edad de 19 años. El Señor me trajo a la edad de 19 años al Evangelio, pero yo ya venía cansado, hermanos. Yo ya venía cansado de la vida. Yo ya venía ya bien trabajado. Yo ya venía bien lastimado. Yo ya venía bien golpeado de la vida. Ya venía con muchas cosas que me estaban estorbando en la vida, en el pensamiento y el corazón. Y yo llegué al Evangelio porque llegué cansado, llegué aburrido, llegué fastidiado de las cosas de la vida. Y cuando el Señor me llama a su gracia, a su misericordia, yo no lo pensé dos veces. Yo dije amén, porque si nada en esta vida a mí me ha solucionado y me ha trabajado, pues yo pienso que tú puedes ayudarme. Y así fue como yo entré al Evangelio. Quiero decirte que cuando nosotros no estábamos en Cristo, ¿qué nos sufrimos? ¿Qué nos pasamos? Pero el problema aquí que podemos enfrentar hoy en día muchos dentro de las iglesias son cosas como estas. ¿Por qué? Porque hay gente que todavía no ha soltado todavía su vida vieja, hermano, que ha llevado por años. Y si en algún momento de la vida experimentó la vida nueva en Cristo, se volvió a enredar otra vez en esa condición de vida. Eso quiere decir que en las iglesias hay gente, hermano, con problemas de vicios. Hay gente dentro de las iglesias con problemas de divorcio. Hay gente dentro de las iglesias con problemas psicológicos. Hay gente en las iglesias con problemas, hermanos, familiares. Hay gente dentro de las iglesias que tienen problemas, hermano, con la drogadicción, con el alcoholismo. Hay gente con esos problemas dentro de las iglesias, solamente que lo tienen ahí bien escondidito, pues. Ahí lo tienen bien aguardado. Pero son gente con problemas. Entonces, ¿cómo podemos hoy mencionar esta parte? Cuando muchas de las veces hay estos abusos o otra cosa que podemos tocar en la vida. Necesitamos entender que hay muchas y más razones por las cuales muchas de las veces no somos agradecidos ante Dios. Esa es la razón. Esa es la razón por la que estoy mencionando que hay mucha gente dentro de las iglesias que no son agradecidos, porque su condición de vida es totalmente negativa, es totalmente opuesta, es totalmente diferente a la condición de vida que han tenido aquellos que han tenido un cambio y que de una manera reconocen que Dios está trabajando en su familia, en su vida y en los suyos. Entonces, ¿hay un motivo de dar gracias a Dios? Sí lo hay. Sí lo hay. Y no queremos decir que en aquella gente que tal vez están en esta condición de vida que he marcado, no lo exista. Sí hay también, pero sencillamente, y el problema es que miran más lo negativo que lo positivo en la vida de ellos. Entonces, no es fácil y no es difícil tampoco, pero para mucha gente sí lo es difícil, porque no tienen el enfoque de dar agradecimiento a Dios. Quiera Dios que en este día todos los que estamos aquí en esta casa podamos ser personas que entendamos lo que es ser agradecido con Dios. Estamos en este mes de agradecimiento y debemos de una manera expresar con toda convicción al Señor nuestra gratitud. Pienso que no es solamente este mes. Yo pienso que la vida del creyente debe de haber agradecimiento todo el tiempo, todos los días, a cada momento, a cada hora, todos los días del año y todos los años de vida que tengamos en esta tierra. Debemos de ser ¿qué? Agradecidos. Y esta mañana yo me levantaba y miraba para afuera y miraba el día lluvioso y le decía: Señor, gracias porque tú visitas la tierra. Gracias porque tú visitas esta tierra.
A pesar de que nosotros como seres humanos somos malagradecidos, somos olvidadizos, somos variables, cambiamos, y muchas de las veces no vemos la importancia de tu amor hacia nosotros. Señor, yo hoy quiero darte gracias porque tú nos visitas, porque tú nos amas y porque tú cada día eres bueno con nosotros. Esas eran mis palabras, ese era mi sentir en la mañana. Y decía: Dios, cómo tú eres tan bueno con nosotros. Pero ¿por qué el ser humano es tan malagradecido? Tal vez usted dirá: bueno, pastor, yo doy gracias a Dios todo el tiempo. Y bueno, y eso es bueno. Y eso debe de ser algo que debe de cada día estar en nosotros. Pero a veces nuestras palabras quedan cortas a las acciones. Porque muchas de las veces las palabras se las puede llevar el viento, pero las acciones no. Entonces muchas de las veces no solamente las palabras deben de salir de nuestra boca, sino que también juntamente con nuestras acciones. Y cuando nosotros hablamos de nuestras acciones, hoy quiero, como punto número 1, mencionar que debe de haber un corazón agradecido, y que puede también dar gracias a Dios siempre. Dar gracias a Dios es la actitud normal de un corazón agradecido. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Es entender que al principio, cuando abrimos este tema, mencioné algo, y tal vez lo voy a seguir mencionando, y es que el niño no nace aprendiendo a dar gracias. Hay que enseñarle a dar gracias. Para poder nacer en esta vida, en este mundo, tenemos que nacer de mujer. ¿Alguien dice amén? Para poder nacer dentro del reino de Dios, tenemos que nacer bajo la fe en Cristo Jesús. Tenemos que nacer bajo esa sangre preciosa que derramó en esa cruz. Cuando nosotros nacemos en la vida física, natural, nacemos, hermanos, con habilidades, nacemos con dones, nacemos, hermanos, con talentos, nacemos con habilidades que Dios le da al ser humano. Cuando nosotros nacemos en la vida espiritual, nacemos también con habilidades, hermano, y también con dones del Espíritu Santo. Entonces los dones del Espíritu de Dios en la vida de nosotros son los que vienen a fluir en nuestra vida espiritual que tenemos en Cristo Jesús. Ahora, cuando nosotros venimos y nacemos en el Señor, algo que nace en nosotros, escuche bien, algo que nace en nosotros es el agradecimiento hacia Dios. En la parte física lo tenemos que aprender. En la parte espiritual debe de nacer con nosotros, porque ya no somos niños, porque ya tenemos conocimiento, porque sabemos que la vida nos ha dado duro. Entonces el cambio que hay en nosotros tiene que producir ¿qué? Un agradecimiento. Entonces entendamos que el creyente lo primero que debe de dar es gracias por lo que el Señor ha hecho. Que ese es el caso de este ex leproso, que Dios se dio cuenta que había sido sanado. ¿Cuál fue su primera acción? El dar gracias. Estamos ahí. Entendamos que la Biblia, Colosenses, vamos a la Biblia, déjeme ir a la Biblia electrónica porque aquí corro más rápido. Y voy a ir a la Biblia en Colosenses 3:15. Colosenses 3:15 dice la Biblia: y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo. Aquí hay una exhortación, aquí hay un consejo. El consejo y la exhortación a nosotros es lo que dice la última parte de este versículo, donde dice: sed agradecidos. Entonces, ¿cuál es la recomendación del apóstol Pablo a la iglesia de Colosenses y hoy a nosotros? Es que seamos ¿qué? Agradecidos. Y cuando nosotros somos agradecidos, que esta es la actitud normal de un corazón agradecido, que siempre seremos agradecidos.
Un corazón agradecido por lo que Dios ha hecho siempre será agradecido. Diga conmigo, siempre será agradecido. Un corazón agradecido siempre será agradecido. Porque un corazón que no es agradecido nunca será agradecido. Un corazón que es agradecido siempre será agradecido. Debemos algo de hacer para poder mantener este agradecimiento, porque de algo debemos de nosotros entender que el agradecimiento se debe de cultivar en un corazón agradecido con Dios. Si el corazón agradecido no se cultiva, difícilmente el corazón cosechará agradecimiento. No se puede esperar buen fruto si no se trabaja bien la tierra. Alguien está aquí en este día. Si usted no trabaja bien su familia, disculpe que me meta con usted, con su familia. Si su familia no da buen fruto, es porque no se trabajó bien la tierra. Si el matrimonio no trabaja bien, es porque no se está trabajando bien la tierra. Si no hay fruto en lo que hacemos, materialmente hablando, financieramente hablando, porque hay un problema grande que nosotros tenemos los hispanos. No todos quisiéramos ser como la cultura americana. La cultura americana, hermanos, no pispasparra o malgasta su economía como nosotros los hispanos. Nosotros los hispanos tenemos un problema, y es que dólar que llega a nuestra mano, dólar que se gasta. Dólar que llega a nuestra mano, dólar que se gasta. No que se invierta. Gloria a Dios por aquellos que son buenos para ahorrar y para invertir. Buenos. Y yo pienso, yo felicito. Y tal vez no me malinterprete, por favor. Porque hay padres que cuando ya sus hijos llegan a mayores y todavía viven con ellos, les cobran renta. Y eso es bueno. Eso es bueno. Tal vez usted me va a ver mal a mí, pero yo apoyo eso. Yo apoyo eso. Porque si no se les enseña a ser responsables, nunca van a ser responsables en la vida. Entonces debemos de enseñar la responsabilidad. Yo soy persona que a mí me gusta la disciplina. A mí me gusta que me disciplinen. A mí me gusta que me señalen mis errores. A mí me gusta que me digan, aunque tal vez me duela y me enoje, pero lo acepto. Mi esposa a veces me regaña y me dice, ya te enojaste. No, pero lo acepto, le digo. Tengo que aceptarlo. Ella sabe que cuando me enojo es porque me regaña. Y pues ¿quién no se va a enojar cuando lo regañan a uno, ¿verdad, hermano? Pero lo acepto. Porque algo que nos duele es que nos regañen y nos llamen la atención. Pero algo que debemos de hacer es aceptarlo y hacerlo. Porque no nos gusta que nos corrijan, no nos gusta que nos digan las cosas. Y yo pienso que para poder arreglar las cosas se nos tiene que decir, alguien nos tiene que decir las cosas. Pero también debemos de hacerlas, pues. Debemos de hacerlas. Cuando se le pregunta al hermano, ya tenemos tiempo no verlo, ¿cómo ha estado? Lo hemos extrañado. Por ahí ando. No le gustó. Eso no le gusta a nadie. Y se esquiva rápido. A la madre, Dios le bendiga, y ¡pium!, se va. No le gustó que le dijeran eso. Porque no nos gustan porque en esa palabra de que le extrañamos va el regaño. Y hay personas que no les gusta que los regañen. Pero algo que debemos hoy de entender en esta parte es que nosotros debemos de cultivar las buenas cosas en la vida. Y una de las buenas cosas es ser agradecido con Dios, hermanos. Porque un corazón agradecido siempre será agradecido con Dios. Alguien dice amén. Y hoy se le tiene que enseñar a usted que tiene 1 año, 1 mes, 3 meses, 4 meses dentro de la iglesia. Usted debe de ser agradecido. Es como el padre con los niños. Si usted no le enseña a sus hijos los buenos principios en su casa,
El día de mañana esa niña, ese niño le va a dar un buen golpe a usted, padre de familia o madre de familia. Sí, eso así es. Un día, saliendo del servicio, hace muchos años, de aquí, una madre me salió al encuentro en la parte de afuera, cuando ya todos estaban despidiendo, y me dice: pastor, deme un consejo. Y le digo: ¿qué necesita, hermana? Escuché, me dijo, de la experiencia que usted pasó en la vida. Porque en esa ocasión hablé de un punto de experiencia que yo pasé. Y es que cuando yo llegué a una etapa de adolescente en mi casa me dijo mi madre: tienes dos alternativas aquí. Una, que te compongas dentro de la casa, hagas caso, te sometas y hagas bien las cosas. O dos, la calle está abierta para ti. Yo tenía muy poca edad. Muy poca edad tenía yo. Y la alternativa que yo usé fue la calle. Y le dije: me voy de la casa. Yo dije en esa ocasión: qué valor de mi madre el haber hecho eso. Pero el más valor, él fue el que lo tuve yo. Porque no saber para dónde ir, eso es una locura. Y que me arrepiento de haber salido de mi casa, me arrepiento de haber salido de mi casa. Pero Dios trató conmigo, porque ya no me aguantaban. A mí mi madre me decía: el único que te va a arreglar es el ejército. Y ella deseando que el ejército pasara para que me llevaran. Pero como era menor de edad, no me podían llevar. Entonces yo me aprovechaba de las circunstancias. Entonces yo caí a la calle a una edad de 12, 13 años. Y aprendí una de mañas como usted no tiene idea de las que yo viví en la calle. Entonces, hablando de eso, que en otra ocasión estaré hablando, cuando yo terminé el servicio y salí, la hermana se me acerca y me dice: pastor, me dice, démela el consejo. ¿Qué usted opina? Tengo una hija que tiene 13 años y ya no la aguanto. Va a cumplir 14, ya no la aguanto. Y me dice: hoy con lo que usted ha dado, yo he decidido llegar a la casa y correrla de la casa. Y le dije: no haga eso. Nunca haga eso. Ni se le ocurra hacer eso. Usted llega a hacer eso, usted va a ser la madre más desdichada de la vida. Y abrió los ojos. Entonces me dijo: entonces, ¿qué debo de hacer? Aguántela. Aguántela. Porque ni el gobierno la va a querer. ¿Pero por qué? Usted la crió así. Usted la hizo así. Usted dejó que ella hiciera todo lo que a ella se le antojó hacer. Ahora usted la tiene que aguantar. Y no llore. Sea mujer valiente. Llegue a su casa y abrácela. Y dígale que la ama. Y que la quiere. Y que desea lo mejor para ella. Pero es que ella me quiere golpear. Que la golpee. Llame a la policía y se quita el problema, pues, a ver qué pasa. Entonces, ¿qué es lo que yo le estoy diciendo a usted? Que lo que cultivamos, que lo que trabajamos, así vamos a cosechar en la vida. No me estoy saliendo del tema. No me estoy saliendo del tema. Estamos hablando que si nosotros trabajamos un buen corazón para Dios, siempre va a haber agradecimiento a Dios. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien está aquí en este día? Entonces, el libro de Éxodo capítulo 15, el versículo 22 al 27, hay una historia fascinante en la Biblia. Solamente se la quiero narrar rápidamente. La Biblia dice: cuando Israel salió de Egipto y cuando iban por el desierto, llegaron a un lugar donde había agua, que ellos estaban pidiendo agua y deseaban agua. Y este lugar se llamó y le pusieron Mara, por la situación de que el agua, cuando la probaron, era
agria. Entonces el pueblo, ¿qué hizo? Clamó y le dijeron a Moisés que esa agua no era para tomar. Y de una manera ellos se pusieron enojados por aquello. Entonces viene Moisés y clama a Dios, y Dios le da la solución y le dice: corta un árbol y échalo. Y el agua, dice la Biblia, que se convirtió en agua dulce. El problema muchas de las veces en la vida de nosotros como personas, cuando no aprendemos a ser agradecidos, somos amargos en la vida. Todo nos molesta, todo nos incomoda. Todo lo que viene en la vida, sea bueno, sea malo, como sea, siempre nos incomoda y nos molesta en la vida. Nunca vemos un día bueno en la vida, hermano. Pero si somos cristianos, ay, hermano, hermano, hasta pastores hay, hermano, que tienen un carácter que parecen limones, hermano. No digo de ustedes, ¿verdad? No digo de ustedes. Yo no sé, hermano, en realidad hay gente que no sé cómo entiende el evangelio. A mí me preocupa. Lastimosamente no puedo hacer nada. Lo que yo me preocupo es por mi persona, para no tomar una actitud como esa. Yo prefiero, y ya eso le he dicho, yo prefiero mejor dejar la posición que caer en un estado de juicio hacia la vida de la gente. Porque a mí no me corresponde, hermano, apuntar ni enjuiciar a nadie. Mi trabajo aquí es sencillamente predicarle la palabra a usted. Ese es mi trabajo. Si usted se quiere arreglar, arréglese. Si usted no se quiere arreglar, pues no se arregle. Así de sencillo. Decía: pero usted, pastor, no tiene amor. Yo tengo amor, por eso estoy aquí. Yo tengo compasión, por eso estoy aquí. Tengo cariño a las almas, por eso es que le predico la palabra de Dios. Porque si no, hermano, yo estuviera mejor pescando en un lugar ahorita. Estuviera de vacaciones, anduviera por otro lado. Pero me interesa usted que escuche la palabra de Dios y sea salvo el día de mañana. Usted pueda llegar al cielo y pueda decir: valió la pena servir a Dios en vida nueva. Valió la pena esforzarme. Valió la pena llegar a la iglesia. Valió la pena poder escuchar a ese chaparro que siempre se ponía ahí los domingos a predicar la palabra del Señor. Me dijo, hermano, un día, me dijo, cuando me bajé, me dijo: yo pensé que usted era bien grande, me dijo. No, pero le digo, tiene 2 metros arriba de un altar. Le digo, pues me veo grande. Le digo, pero abajo soy chaparro, le digo, hermano. Aunque hay otros chaparros que yo, ¿verdad, hermanos? Sí, porque cuando uno dice soy así, se ríen, ¿verdad? Pero cuando hay otros peores, ahí ya no nos gusta, ¿verdad, hermanos? Bueno, góstense porque estamos en la casa de Dios. Alguien dice amén. Gloria a Jesús. Bueno, entendamos, dar gracias a Dios es la voluntad de Dios para los creyentes en Cristo Jesús. Primera Tesalonicenses capítulo 5 nos ayuda a entender esta parte. Vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 18. La Biblia dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios en nosotros? Dar gracias a Dios en todo. Entonces es interesante pensar, mis amados hermanos, que debemos de dar gracias en todo momento, en todo lugar y también en toda ocasión. Entonces entendamos que debemos de dar gracias por todos los beneficios que Él también nos da a nosotros. Pero también debemos de entender que debemos de dar gracias a Dios por las situaciones que muchas de las veces pueden llegar a nuestra vida. Damos gracias a Dios, que dar gracias a Dios debe de ser una actitud y acción constantemente de nosotros los creyentes. No damos gracias a Dios por cada cosa que nos pasa. Déjeme aclarar este punto, que es importante que lo entendamos. No damos gracias a Dios por las cosas que nos pasan.
sino damos gracias a Dios dentro de las cosas que nos pasan. Es muy diferente. ¿Por qué digo esto? Porque Dios nunca nos tentará a lo malo a nosotros. Dios nunca nos pagará mal por bien. Nunca nos dará mal a nosotros. Dios siempre está dispuesto a ayudarnos, a bendecirnos, a socorrernos y a suplir nuestras necesidades. Entonces Dios nunca va a ser tentado por el mal, porque Él nunca, hermano, dejará que el mal llegue, porque es Dios santo. Entonces, ¿por qué nosotros decimos que debemos de dar gracias a Dios en el momento difícil? Porque eso es la voluntad de Dios, que demos gracias a Dios aún en la circunstancia difícil de la vida. Dar gracias a Dios en medio de la enfermedad, no por la enfermedad. Es muy diferente, ¿verdad, hermanos? Dar gracias a Dios por el momento que estoy pasando económicamente, no dar gracias a Dios por la desgracia económica que estoy pasando. No dar gracias a Dios por el marido o la mujer que tengo, sino dar gracias a Dios por el momento que estoy pasando dentro de mi matrimonio, que yo sé que Dios lo va a resolver. Porque si nos ponemos a pensar y ponemos esta situación de esa manera, entonces estaremos poniendo en mal a Dios. Ponemos en mal a Dios. Porque si nosotros damos gracias y decir que Dios lo permitió o que Dios lo está permitiendo, entonces decir, Dios a mí no me quiere. Entonces Dios a mí me está poniendo en lo malo, me está poniendo en esto, siempre me da lo peor. No, eso no es así. Nosotros muchas de las veces somos tentados por nuestras propias concupiscencias, dice Santiago. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que muchas de las veces nosotros sufrimos las consecuencias de lo que pasamos por nuestras malas decisiones en la vida. No porque Dios así lo quiera, no, Dios permite. Pero no es que lo quiera. Dios permite. Pero en esa voluntad permisiva de Dios, ahí está lo lindo de Dios, que Dios lo cambia para bien para nosotros. ¿Para qué? Para que crezcamos, para que conozcamos mejor a Dios, para que seamos mejores siervos, hijos y hijas de Dios en el problema. Pero aprendamos a dar gracias. Y aprender a dar gracias no por lo que viene, no, dar gracias a Dios en medio de la circunstancia. Porque cuando damos gracias a Dios en medio de la circunstancia, Dios se apiadará, Dios tendrá misericordia, Dios extenderá su mano para poder librarnos de todo mal que viene a la vida nuestra. Porque Dios es fiel, dice la Biblia, el que nos llamó. Entonces, yo estoy terminando, mis amados hermanos, porque un corazón agradecido, esto es una característica de una vida llena del Espíritu Santo. Yo quiero terminar con esto porque esto está fascinante. Efesios capítulo 5, mira lo que dice la Biblia. Y el versículo 18 al 21. Dice el versículo 18 del capítulo 5 de Efesios. Y el versículo 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Versículo 20 dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cuál es lo que se nos recomienda en el versículo 18? Que ya no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución. Más bien, dice el apóstol, ser llenos del Espíritu.
Cuando nosotros hablamos de la llenura del Espíritu, es de la manera que podemos dar gracias a Dios sin importar las consecuencias o las circunstancias de la vida. Porque humanamente hablando, difícil es dar gracias a Dios. Pero cuando está el Espíritu de Dios, en todo tiempo y a cada momento y a cada situación, siempre habrá un corazón agradecido. Porque cuando la carne, el cuerpo, el pensamiento y la lógica dice que no, el Espíritu te dirá sí. Porque no es por un sentimiento humano, sino es por un agradecimiento por lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo en la vida de nosotros, hermanos. Entonces, ¿tiene que estar el Espíritu de Dios? Tiene que estar el Espíritu de Dios. Tiene que estar el Espíritu de Dios. Y para ello tiene que haber una llenura del Espíritu. Por eso que la Biblia nos recomienda a que seamos llenos del Espíritu de Dios. Y usted dirá, pastor, ¿y cuál es el requisito para poder ser llenos del Espíritu de Dios? Es muy sencillo, es aceptar a Jesús como Salvador, seguir lo que la Biblia, el patrón de la Biblia nos enseña, ser agradecidos, vivir en santidad, consagrar nuestras vidas a Dios, vivir para Dios. Y Dios, hermanos, se encargará en llenar nuestras vidas con su Espíritu. Aunque la Biblia dice que nosotros en el momento que creímos fuimos sellados por el Espíritu. Eso indica que nosotros, los que hemos aceptado a Jesús como Salvador, somos sellados por el Espíritu. Eso indica que somos propiedad de Dios. Pero hay un problema, siempre hay un problema. El descuido espiritual hace que perdamos la autoridad y el privilegio que el Espíritu de Dios en nosotros, hermano, gobierne nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestro corazón. Entonces necesitamos que el Espíritu de Dios día con día esté activo en nosotros. Pero ¿por qué a veces el Espíritu Santo de Dios no está activo? Por nuestros descuidos, por nuestra mala forma de buscar de Dios, por nuestra mala conducta de vida en esta vida, nuestra forma de pensar siempre negativo, siempre pensar todo lo contrario a lo que Dios quiere. Entonces, una persona que no deja que el Espíritu de Dios fluya en su vida siempre será una persona aburrida, enojona, que no tiene sentido de nada, todo le molesta, todo le cae mal, todo aquí. Una persona que tiene el Espíritu de Dios siempre se goza en las cosas de Dios, se deleita, disfruta, crece, se goza, a todo le haya sentido, todo dice: Señor, gracias. Gracias porque esta semana tal vez fui bien bendecido físicamente, fui bien bendecido económicamente. Tuve para poder pagar todos mis biles, para poder pagar todo para los hermanos que tal vez tienen el negocio. Pude pagarle a todos los empleados y quedó todavía ganancia. Señor, muchas gracias. También cuando el Espíritu de Dios está en la vida del creyente, cuando le ha ido mal en todo ese mes, Señor, gracias, porque en esto he aprendido algo también. Porque la Biblia recomienda que demos gracias a Dios en todo momento y a toda hora. Entonces, ¿hay otra razón para darle gracias a Dios? Claro que sí. Y hay otra razón, y la razón más grande que nosotros debemos de dar gracias a Dios es estar agradecidos porque hay muchas razones, y una de las razones que hay que darle gracias a Dios es por la salvación. Es por la salvación. No hay nada tan grande por la que no podamos dar gracias a Dios, que es por la salvación que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Y se lo voy a comprobar con la Biblia, cómo la Biblia habla de la salvación. La Biblia nos enseña en Hebreos, de esta parte interesante, capítulo 2 y versículo 3. Un pasaje muy conocido. Yo estoy terminando. Este versículo 3 nos enseña mucho. Dice el versículo 3 del capítulo 2 de la carta a los Hebreos: ¿cómo escaparemos nosotros
si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Usted leyó conmigo y escuchó cómo la Biblia presenta la salvación. ¿Cómo lo presenta? Una salvación tan grande. Así presenta la Biblia la salvación. Grande. Pero el versículo dice: ¿cómo escaparemos nosotros? Pongámoslo en este ejemplo o en esta perspectiva de la vida. Todavía no ha llegado, bueno, sí existe, pero no al grado como sucedió en los tiempos de Hitler, en los tiempos de Alemania, en los tiempos de Rusia, cuando cerraron todas sus fronteras, donde nadie salía ni nadie entraba. Y el que trataba la manera de brincar esas bardas cercas, los acribillaban ahí mismo. Gracias a Dios cayó la muralla de Berlín. Gracias a Dios ya no existe Hitler. Gracias a Dios que no está esta gente que hicieron tantas maldades a la humanidad. Todavía existe gente que han cerrado y le están cerrando la mano al pueblo para darles el pan, el alimento de todos los días. No decimos que no hay muchos todavía. Y aunque tal vez han cerrado sus fronteras para que nadie salga ni nadie entre, todavía hay gente que busca la forma de salir. Pero el versículo nos ayuda a entender esta parte. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? El ejemplo hacia la salvación. Y pongámoslo en este punto de vista. Estando en el país donde podamos estar y que se diga: nadie puede salir de este país si no es a base de un pasaporte que ya tenga vigente. Yo le aseguro que todo mundo busca ver si tiene el pasaporte, porque todo se va a terminar. Se va a racionar la comida, el agua, la electricidad, la vivienda, todo. Y nadie va a poder salir si no es que tenga un pasaporte vigente. Y tiene que presentarlo tal fecha. Y dan una fecha tal vez lejos. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría yo si nos encontráramos en esa situación? Los que no tienen pasaporte se quedaron amolados. Pero los que tienen un pasaporte vigente y saber que todavía llega esa fecha, yo le aseguro que lo cuida con toda su vida. Lo va a guardar, se lo va a pegar al cuerpo si es posible. Lo va a luchar. Se lo van a pedir prestado y no lo va a prestar. Se lo van a querer comprar y no lo va a poder vender. Va a hacer todo lo posible en no lastimar ese papel. Pero antes de eso era cualquier papel. Yo lo puedo ir a sacar y no hay problema. Yo voy y lo compro. Puedo sacar en cualquier rato. Ese papel está ahí metido en una gaveta, en una librera. Está ahí en cualquier lugar. Ahí está el pasaporte. No tiene mucho significado porque yo lo puedo ir a sacar en cualquier momento. Pero cuando nos ponen en esa perspectiva de vida, es totalmente diferente. Porque esa es la salvación. Es la salida, la escapatoria. Esa es la forma de salir en la condición que se nos ha presentado. Así presenta el escritor a los hebreos la salvación. ¿Cómo escaparemos nosotros? Esa es la pregunta. Si nos descuidamos de esta salvación tan grande, ¿cómo? Yo le hago la pregunta a usted: ¿cómo usted va a ser salvo? ¿Cómo yo voy a ser salvo si descuidamos la salvación? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a ser salvos? ¿Cómo vamos a ser salvos?
Entonces, ¿hay un motivo para dar gracias a Dios por la salvación? Debe de haber un motivo. Debe de haber un motivo. Si a usted nada le motiva, ni la lluvia, ni el calor, ni el frío, nada le motiva, motívese en esto en este día. Motívese en esto. La salvación que Dios nos ha dado a través de Jesucristo, su Hijo en la cruz del Calvario, vale más que todo el oro del mundo. No hay otra forma de escapar de lo que viene a esta tierra. No hay otra forma de escapar de los juicios que vienen. No hay otra forma de escapar de lo que viene, de lo que va a sufrir esta tierra. Solamente a través de la salvación que Cristo nos dio en la cruz del Calvario por su muerte. Entonces yo todos los días tengo que decirle: Señor, gracias por esa salvación. Gracias por tu muerte. Gracias porque me salvaste. Gracias porque me llamaste. Gracias porque me libraste. Gracias porque me has salvado. Gracias porque me has dado un camino de vida. Gracias, gracias, gracias por mis hijos. Gracias por mi esposa. Gracias por mi familia. Gracias por lo que tengo. Gracias por lo que me das. Gracias por todo lo que, Señor, tú me das a mi vida. ¿Hay motivo para darle gracias a Dios? Hay motivo para darle gracias a Dios. ¿Por qué cree que el que había sido leproso regresó a darle gracias a Dios? Porque había un motivo para darle gracias al Señor. ¿Usted tiene motivos para darle gracias a Dios? ¿Usted tiene motivos? Entonces démosle gracias a Dios. No se canse de darle gracias a Dios. Un corazón agradecido siempre será agradecido. Pongámonos sobre nuestros pies.